Iberdrola y BP toman la decisión final de inversión para un proyecto de 25 megavatios en la refinería de Castellón. El proyecto, que ya recibió 15 millones de euros por la línea de ayudas cadena de valor a principios de 2023, producirá hidrógeno para sustituir al actual hidrógeno gris que produce la refinería. Estamos viendo por fin cómo se empiezan a precipitar todas estas feeds de proyectos de los que llevamos hablando un montón de tiempo y prometemos que no será la única que veamos en las próximas semanas. Esta es una grandísima noticia para volver del verano, para empezar una nueva temporada. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Empezamos la cuarta temporada en el podcast del hidrógeno y no podía ser de mejor manera, ya que esta vez repetimos con un invitado muy especial, don Marcos Rupérez, experto en hidrógeno, freelance, emprendedor, escritor y ahora también de la familia podcaster. Marcos, muy bienvenido por segunda vez a la que también es tu casa. ¿Esto de escritor? ¿Cómo es lo de escritor? ¿Escritor de qué? ¿De libros? ¿A qué vienes, Julio? De los informes. Vale. Cierto. Es que he dicho, hostia, no sabía que era escritor. Está todo guapo escritor, ¿sabes? Me mola. Marcos, es así. Intelectual en general. Muy bien. Marcos, bienvenido de nuevo desde la última vez que viniste. ¿Cómo hay de todo? ¿Alguna novedad que nos quieras contar? A ver, la última vez que vine hace bastante tiempo, ¿no, chavales? O sea, en realidad cuando vine la primera vez nos conocíamos poco, diría, ¿no? Tú viniste en la primera temporada, yo no sé si el capítulo 14, una cosa así, lo puedo ver ahora. Que somos colegas, casi, pero entonces éramos conocidos, te diría, incluso cuando vine la primera vez. Unos 3 años, sí, aprox. Vine a contar cosas de esas antiguas del Dakar y no sé qué, entonces han pasado muchas cosas, porque desde entonces ha habido los años más especulativos del hidrógeno, como el año pasado. Han pasado proyectos y consultorías varias. Porque creo que la última vez que vine hablamos de competición y hidrógeno, ¿os acordáis? Habíamos hablado, sí, de barcos hundidos y demás. Correcto, de competición y hidrógeno. Y eso es mi pasado, es decir, después de eso mi presente ha sido más escritor, como dice Bryce, ¿no? En plan de informes y cosas de gente más aburrida. Justo. Y por esa época quizás tú lo decías, ¿no? Que te conocían como Marcos el del Dakar, el del hidrógeno del Dakar, y ahora ya te conocen un poco más como Marcos el gurú del hidrógeno, ¿no? Ahora me conocen como Marcos el de los informes, que es mucho más aburrido, ¿no? Marcos el de los informes anuales de OBS, o Marcos el de LinkedIn. Como hace poco que me escribió no sé, no me acuerdo quién fue, pero creo que os lo conté. Un tío me llamó por teléfono que me escribió por LinkedIn y cuando hablamos por teléfono me dijo, hostia, Marcos, pensaba que eras mucho más serio. Como me alegro que seas más así, menos serio. Y le pensé, pero ¿en qué momento mi LinkedIn transmite esa mierda de que soy serio? Pero debe transmitirla a veces, parece. Pues eso, me dedico a mis 22.000 seguidores de LinkedIn. Sígueme, dale a like, ¿cómo se dice? Eso. Influencer de LinkedIn. Bueno, pues Marcos, vamos ya al canal, ¿te parece? Lo has dicho, acabas de publicar otro informe más con OBS, el Business School. El título es Selección natural en el hidrógeno verde. Solo quedarán los mejores. Guapo, con ese título tan, bueno, no sé si llamarlo sensacionalista, no hace falta ni ver el tráiler. ¿Qué quieres transmitir con este informe? A ver, realmente quiero transmitir lo que creo que todos pensamos en el hidrógeno y es que ha habido un efecto llamada de proyectos de un montón de sectores, de empresas, de inversores, etcétera, que veían en el hidrógeno una cierta panacea o un lugar donde hacer inversiones rentables o muy rentables a corto plazo, y todos los que vinieron por eso se han dado cuenta que el hidrógeno no es eso. El hidrógeno es más un lugar donde apostar más a largo plazo, en base a regulaciones europeas, no tan especulativo, no tan rentable, sino probablemente con rentabilidades relativamente ajustadas en base digamos, a público, a subvenciones o cupos públicos. Y entonces, ahora mismo, toda esa gran gama de proyectos anunciados en España y en Europa, muchos de ellos no se van a realizar y está dándose una selección natural, bien sea porque el proyecto no estaba bien diseñado
o bien sea porque los propios promotores tenían un concepto de lo que era el mundo del hidrógeno absolutamente erróneo, de sus riesgos, de sus rentabilidades, de sus plazos, y por tanto están huyendo. Eso es un poco lo que quiere transmitir el informe, el título por lo menos, ¿no? Sí, el título, al final, como dice Javi, ¿no? Es súper explícito y la verdad que te deja la duda porque yo me tiré los primeros 6, 7 capítulos diciendo ¿quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los mejores? Y lo vamos a dejar para después también, pues para Bryce y crear esa Javi intriga. son los mejores, joder. Di que sí, di que sí. Pero lo vamos a dejar para crear esa intriga también, aunque tengo que decir que yo me estaba leyendo el informe y digo, no, Marcos en esto no tiene razón, Marcos en esto no tiene razón. Y por el contrario, cuando llegué a esa sección, digo, anda, pues mira, al final todo confluía en este punto y yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez pues, por el grupo de cofrades, que aquí les mandamos un saludo a los amigos, pero ¿El grupo de cofrades es público? ¿La gente sabe que existe ese grupo? sí, no sabe lo que se comenta, pero yo creo que la gente O sea, sabe. la gente Ha sabe. habido solicitudes, Por comentar, para hay entrar, un pero hay un grupo premium un de grupo gente de premium, hidrógeno la top élite. en España que se llama la Cofradía del Y Santo Hidrógeno y en el que estamos pues, Javi y yo. exactamente, un Y saludo a entre todos. otros. Pero ahí claro, es algo que ya hemos hablado más veces, luego lo comentamos de todos modos. Yo lo que sí que quería comenzar, Marcos, es porque también nos hagas una pequeña reflexión, ¿no? Porque al final, tú lo has dicho, estos 4 años han sido pues de especulación, de desconocimiento, de asentamiento de ideas y demás. En 2020 y 2021 esto era un boom, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, y ha ido pues asentándose. Muchos han salido, muchos se quedan. Yo creo que tú lo has dicho, es una selección natural, una purga, saber quién está realmente interesado y quién no. Pero la necesidad, por el contrario, sigue siendo la misma que cuando estábamos en 2020. Es decir, esa economía que descarbonizar, esos sectores a los que hay que dirigirse y demás, y sigue siendo un mercado, en mi opinión, tremendamente grande. Entonces, la pregunta, como invitado, también te la paso a ti, ¿no? ¿Tú no crees que de aquí, pues, por ejemplo, al año 2030, sabiendo pues, que van a empezar a entrar esos pagos por emisiones, en el sector marítimo las penalties, las cuotas obligatorias y demás, ¿no crees que, bueno, tú dentro del informe criticas mucho, ¿no? Que en ocasiones no ha habido pues, consumidores y demás, ¿no crees que este mercado, con estas cuotas, penalties y demás, está suficientemente visible, que está suficientemente atado como para desarrollar proyectos sin el off-taker claramente definido todavía? Bueno, al final el off-taker puedes desarrollar proyectos, pero invertir como tal, si no hay off-taker, no sé. No sé qué clase de tarao invierte sin saber quién le va a pagar luego por sus revenues, ¿no? Pero al final la investment decision sin off-taker no la va a tomar nadie, yo creo. Lo que sí que creo es que sí, que ahora mismo, hasta ahora, el mercado del hidrógeno ha habido mucha expectativa y prácticamente 0 proyectos, no nos engañemos. Ha habido 4 early adopters, como puede ser Iberdrola, y 4 más, y que han hecho algún proyecto, pero ha habido 0 proyectos. Y sí que ahora con las cupos que va a haber, pues como hemos hablado, en SAF, en combustible para aviación principalmente, en combustible para barcos y en temas fertilizantes, hidrógeno gris, pues van a empezar a hacerse proyectos. Yo creo que a un ritmo muchísimo más lento del que se esperaba, y yo, bajo mi punto de vista, lo que espero para 2030 es los primeros proyectos de un tamaño, no te voy a decir piloto, porque pilotos son 2 megas, pero de 100 megas como mucho, yo diría, 200 como muchísimo, instalados y funcionando, en 2030. O sea, algo a nivel energético global no relevante, sino más bien a nivel hidrógeno sector muy relevante, pero a nivel energía global no relevante. Hasta 2030 va a ser una prueba, yo creo. De los cupos también, de cómo funcionan los cupos. Proyectos tipo Catalina y demás que controlarán un poco más las ambiciones. Bueno, ¿podría darse que un Catalina lo acabaran invirtiendo? Pues podría darse, pero si se dan de esos, se dará uno, yo creo. O sea, no veo un que a la vez en 2030 esté funcionando los no sé cuántos gigas de Cepsa, los de Catalina, ¿sabes? Todo a la vez. O sea, que no digo que alguno no se dé, ¿no? Pero que no van a darse de aquí a 2030 en España 4 proyectos de 1 giga, como hay anunciado. Puede ser que alguno de esos 4, en esa selección natural, el que mejor lo tenga, o el que tenga más suerte también, ¿no? El que caiga en el cupo mejor, el que tenga los off-takers más agraciados dentro de esos cupos y tal, o que obtenga la subvención y además eso, y además la subasta, por así decirlo. Bueno, pues el que tenga más suerte, esté mejor posicionado y diseñe mejor el proyecto, pues puede que caiga uno de esos proyectos. Pero caiga, me refiero, no caiga hacia abajo, sino que se haga.
pero no veo de repente una marabunta de esos proyectos ejecutándose. Sí. Esos grandes, ¿eh? Aquí al final, lo comentábamos antes de entrar en antena, va a hacer falta meter mucho dinero. Quiero decir, un desarrollo de un proyecto de este tipo y más si no es bancable, y no es bancable si no tiene un consumidor atado, va a requerir de mucho pulmón. Y eso, pues al final también va a implicar, ¿no?, que las empresas que sí que tengan esa capacidad financiera y ese músculo sean capaces de permanecer durante todo el desarrollo, incluso si no tienes esa visibilidad final, porque aquí la gran incógnita yo creo que ya no está en la tecnología ni está en el desarrollo renovable, yo creo que la gran incógnita está en la normativa. ¿Seguirá habiendo esas cuotas? ¿Seguirá habiendo esas penalties al CO2? Ahora, de hecho, no sé si habéis visto esta semana, parece que este tema de prohibir la combustión interna de Europa ya se va a cancelar. Bueno, las normativas van y vienen, ¿no? Y las políticas públicas pueden cambiar y te pueden dejar con el culo al aire, si me permites la expresión. Es que esa es la prueba que se va a hacer hasta 2030 también, no es solo la de tecnología. ¿Sabes lo que decir? La prueba de normativas, quieres decir. Claro, bueno, la prueba de ver hasta dónde está dispuesto a llegar en esa obligatoriedad Comisión Europea, por decir algo, o organismos internacionales, y entonces eso va a generar una confianza en la inversión. Quiero decir, me parecería muy loco que la gente empezara a empezar miles de millones bajo una normativa que no saben si... O sea, igual te puede prometer que no va a cambiar, pero las normativas se basan más en los años, ¿no? Una normativa que lleva 15 años funcionando, pues tienes una confianza de mercado, ¿no? Exacto. Eso es un riesgo grande. Yo creo que es el principal riesgo, de hecho. Es el principal porque es que, seamos sinceros, si no hubiera normativa alguna, es decir, si no hubiera ninguna penalización por emitir o obligatoriedad de consumir combustibles sintéticos o subvenciones por el otro lado del hidrógeno, no existiría el hidrógeno verde. No es competitivo a libre mercado. O sea, si Europa la gobernara el señor Milei, por decir a alguien muy liberal, no existiría el hidrógeno. Eso es una puta realidad. Entonces, la normativa lo es todo, absolutamente todo. Obviamente no lo es todo porque hay la parte técnica, ¿no? Pero lo es todo a nivel que los proyectos se ejecuten. Entonces, claro, cuando hay una incertidumbre normativa, porque la hay, ahora mismo bien, empieza a estar claros los cupos, pero no estarán claros los cupos hasta que estén claras las penalizaciones. Porque puede haber cupos, pero si la penalización es baja, igual no lo cumple nadie. Entonces, todo eso requiere de años generar esa confianza y por eso yo veo inversiones leves de momento, ¿no? De prueba. Sí, yo antes de saltar a la siguiente pregunta que te quería hacer, simplemente también insistir en eso. O sea, al final se han definido bastante bien ya pues la normativa, hay que transponerla. Sabéis que el otro día pues incluso la Comisión Europea sacó una serie de recomendaciones para implementar la Red 3. Hace referencia a que antes que a poner penalties vamos a dar incentivos, ¿no?, a la industria por consumir. Y después también es importante decir eso, que sí que necesitamos entender y afianzar esa normativa y saber que no va a cambiar, porque si el ban a los combustibles líquidos, vamos a decir, al motor de combustión interna, mejor dicho, en los coches, ha durado un año o se está empezando a analizar de nuevo, nadie dice que esto no vaya a poder cambiar. Sin embargo, yo también aquí, y bueno, esta pregunta la tenía para después, la dejo caer ahora y luego la comentamos, es que a veces, y yo, bueno, pues sabes que soy más de Milei que de Draghi, ¿no? Pero claro, al final hay... Suba en tu contra, ¿eh, Bryce? Sí, bueno, pero sí, o sea, sí, totalmente. Pero hay ocasiones en las que pues yo veo, por ejemplo, ¿no?, objetivos generales como puede ser la sostenibilidad o incluso como puede ser la innovación, donde creo que el sector privado es mucho más cortoplacista. Y me da la sensación de que, por ejemplo, el caso de los paneles fotovoltaicos es perfecto. Nadie habría instalado paneles fotovoltaicos en los 2000 si no hubiera incentivos. Y gracias a eso, hoy en día, la energía fotovoltaica, como muy bien dijiste el otro día en tu podcast con Héctor, que también le mandamos un saludo, es la energía más barata que podemos generar ahora mismo. Bueno, más barata, entiéndeme, porque el gas y demás tiene sus penalties también, ¿no? Pero un LCOE solar a 25 no es una cosa, a 25-30 no es una cosa tan extraña. Entonces, bueno, ahí también yo simplemente lo lanzo al aire, ¿no? Que para una reflexión de, sabiendo a dónde podemos llegar, si merece la pena orientar las políticas públicas hacia ello o no. Porque si no, lo dicho, vamos a ser muy cortoplacistas y no vamos a poder sobrepasar esta situación que nos hace seguir perdiendo. Quiero decir, comprar combustibles fósiles, por mucho que sean baratos ahora mismo, nos hace seguir perdiendo, ¿no? Entonces, bueno,
Nada, lo lanzo ahí, luego si tal Ya. lo comentamos un Has poco más en sacado varios detalle. temas. Mira, por un lado, has hablado muy bien de que las normativas empiezan a estar claras, pero primero hay que transponerlas, lo cual tiene unos plazos no cortos en Europa. A veces son infinitos las transposiciones. Hay veces que hay 10 años que no sé que no hay voluntad del país de transponerla y tarda 10 años en transponerse. En este caso no creo que sea el caso, pero Este quiero caso decir, creo que es, no sé si era marzo o mayo de 2025 o y sea, luego no van a nos olvidemos transponerla. que tiene que traspasar en España a las comunidades autónomas. Sí, sí, no, la van a transponer en este caso, me refiero, pero que los plazos de transponer pueden ser largos a veces, ¿no? Pero es que luego hay que, digamos, ejecutarla, por así decirlo, ¿no? Tú una vez transpones, ejecutas y sancionas. Si no sancionas, la gente no cumple las normas, o sea, vamos a ser serios, o sea, es que eso ay, no, vamos a potenciarlo, oye, mira, a mí, si no me sancionaran por ir a 200, seguramente iría a 200 por las carreteras. Por más que me dijeran sé bueno todos los días, o sea, seamos serios. Todas las leyes y si no hubiera pena de cárcel por matar a gente, pues se mataría mucha más gente en España, ¿sabes? O sea, las sanciones, una ley, su cumplimiento lo basa en las sanciones. Porque los juzgados son un sitio en el que se sanciona, no se premia. Y la ley se basa en ponemos una ley y si no la cumples te juzgamos. Te juzgamos para sancionarte. Sí, pero bueno, es un poco O lo sea, mismo. O sea, sancionar punto. o premiar al final es lo mismo. Bueno, no es que el premio la sociedad en la que vivimos no se basa en el premio. No hay premio por cumplir una ley. No existe el premio por cumplir una ley. Yo, si no mato a nadie hoy, no me dan dinero. ¿Sabes lo que te No, quiero no, decir? no estoy tan de acuerdo, Marcos. Mira, por ejemplo, los incentivos fiscales por innovación. Hay muchas empresas que hacen innovación por eso, por poder deducir parte de los... Si quieres te cuento cómo funcionan los incentivos fiscales por innovación, pero no hacen innovación casi nadie por eso. Lo que intenta es desgravarse impuestos. Claro, claro, pero es un incentivo. Vale, bien. Te compro que hay un cierto incentivo de positivo, pero si el incentivo positivo vale 1, el de penalización vale 10 en la mente de un empresario o de una persona. Entonces, el que es potente es la penalización. Yo creo que si no se penaliza, no habrá sector de hidrógeno. Porque no van a querer joder su cuenta de resultados las empresas. Porque sí. A no ser que todos estén jodidos y todos tengan que joderla porque vives en un libre mercado, en el fondo, respecto a la regulación. Entonces, si no penalizas, habrá, vamos a poner, la naviera que cumpla y la naviera que no cumpla. Y entonces la naviera que cumpla, y habrá quien no cumpla, claramente. Hay gente mala en el mundo, por decirlo de alguna manera. Y la que no cumpla, pues ofrecerá mejores precios y se llevará el mercado. Eso es un poco así, ¿sabes? Y dirás, no, es que los consumidores van a querer. Bueno, si los consumidores quisieran y todo el mundo quisiera verde, no haría falta ninguna normativa. Por tanto, hace falta la normativa y hace falta la penalización. Entonces, a lo que yo voy es que los plazos, no digo que, no estoy diciendo que no vaya a suceder, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que eso aún alarga más los plazos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Que sí, yo, sí. si fuera un inversor, diría, mira, bueno, aunque esté desarrollando un proyecto, para dar certidumbre a mi proyecto, diría, primero, esperamos a que la transpongan. Segundo, cómo la ejecutan, cómo nos dicen. Y tercero, cómo sancionan. Y hasta que no vea todo eso, no me lanzo como un animal, porque sí, pues me puedo lanzar al vacío. Y la sanción es una parte importante. Hasta que no vea cuál es la sanción y cómo se aplica, o por lo menos, no sé si mi competencia lo va a hacer. Y entonces me voy a lanzar a invertir en una cosa que no va a ser rentable porque mi competencia no lo va a hacer. Porque esta es la clave, ¿no? De tú haces un cupo y todo el mundo tiene que hacerlo por cojones. Y como todo el mundo tiene que hacerlo por cojones, no pierdo competitividad. Pero si la sanción es baja, habrá gente que no lo haga, por lo tanto, no todo el mundo tiene que hacerlo por cojones y por tanto, ojo, igual yo tampoco lo hago. Entonces yo veo ahí, por eso yo veo hasta 2030 proyectos de un riesgo limitado, ¿no? O sea, investment decisions leves, o sea, no grandes decisiones de inversión, ¿sabes? Porque veo que esos plazos legales son más lentos de lo que parece. No, son muy lentos. O sea, tú fíjate el REPowerEU cuando salió en 2022, que hablaba de pues, desarrollos eólicos y solares en plazos de 6 y 9 meses, ¿no? De aceleración administrativa. Y lo hemos dicho ahora, o sea, se va a transponer en el 2025, con lo cual, de ahí a que lleguen las comunidades, pone 2026-2027. No puedo estar más de acuerdo en eso. Entonces, Marcos, ¿okay? ya para saltar un poquito de tema, que si no nos Última quedamos aquí reflexión de con este una pregunta. tema. Mira, en el último podcast que hice de Eólica con Mungía, con Ferran Mungía, decía una cosa. No, perdón, lo decía Javier Revuelta. Dice, la eólica es para gente con paciencia. Pues el hidrógeno es también para gente con paciencia. Ese es el final. Ya he dicho yo que quería esperar al final del episodio para esto, pero bueno, ahí están los mejores, los que tengan paciencia. Oye, y esta gente, pues estos desarrollos que sí que tengan éxito y demás, ¿dónde los ves? ¿En qué tipo de sector y a qué tipo de empresas?
Claro, es que al final ¿quién qué sectores va a triunfar el hidrógeno? Lo define la Comisión Europea y los organismos internacionales, lo define la normativa, la ley. Y la ley dice básicamente combustible para aviones, metanol para barcos y amoníaco para fertilizantes. O básicamente. Entonces, esos son los 3 off-takers. Esos son los 3 compradores de hidrógeno, los 3 consumidores de hidrógeno. Ahora bien, ¿qué empresas le van a suministrar? Pues lamentablemente para todo el variado de empresas que hay, pues lo suministrarán los que le suministran hoy, principalmente. Al final, ¿quién suministra hoy combustible a los aviones? Pues Repsol, Cepsa, petroleras, Eurotransporta, CLH, Exolum, etc. ¿Quién es previsible que suministre en el futuro otro combustible en el fondo sintético a los aviones? Pues el que tiene la línea comercial y logística atada, que son las petroleras. Eso es lo previsible. Los barcos, pues lo mismo. ¿Quién suministra hoy en día fuel oil a los barcos? Pues las petroleras. Y por tanto son las petroleras las que tienen más probabilidades de tener todo controlado, porque al final no deja de ser venderle otro producto con la misma línea comercial, con la misma línea de logística, bla, 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 al mismo cliente. Y otro producto pequeño, es decir, del 99% que le seguirán comprando, un 1% de sintético. Veo complicado que entre gente que no sean las petroleras a eso, a venderle un 1% bajo otro contrato diferente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las petroleras se resistirán y harán bien. Es decir, yo haría es defender su negocio. Y luego, respecto al amoníaco, pues es que, claro, es tan limitado el mercado. En España es Fertiberia y Fertinagro y punto, diría, ¿no? Y entonces, claro, pues va a ser también muy limitado a quien consiga el acuerdo con Fertiberia, con Fertinagro y tal. Y eso, pues, es más abierto, es más, pero hay poca gente que pueda. O sea, las pymes lo tienen jodido en el hidrógeno, vamos a decirlo así. En promoción, no en suministro de productos, claro, y trabajar en los proyectos. ¿Y cuál es, o sea, dónde crees que no tiene sentido a nivel consumo? Porque has dicho que sí tiene sentido en amoníaco, en los combustibles, en aviación, marítimo o tal. ¿Dónde crees que no? Por descarte. A ver, no estoy hablando de donde tiene sentido, ¿eh? Donde tiene sentido no, eso no importa. A nivel negocio importa dónde va a haber unos cupos obligatorios de la comisión y tal, y de las organizaciones internacionales, y dónde va a haber negocio. O sea, sentido no he dicho ni que tenga, ¿eh? Ya. ¿No? O sea, no sé si preguntas dónde creo que no va a haber normativa, no soy un experto en normativa. A nivel sentido, creo que, si me preguntas dónde tiene sentido, diría que creo que la normativa y dónde se va a obligar es donde tiene sentido. O sea, estoy de acuerdo. Si me preguntaras en qué sectores tiene sentido el hidrógeno a nivel humanidad, por decirlo de alguna manera, y descarbonización, pues son los difíciles de abatir, como dice la Comisión Europea. A nivel económico, a nivel humanidad, eso ya no. Sí, pero que a nivel humanidad creo que sí que está alineado, ¿sabes lo que decir? Sí. Que para los barcos no hay otra solución que el combustible sintético, para los aviones no hay otra solución real que el combustible sintético, y para hacer amoníaco para fertilizantes no hay otra solución que el amoníaco. Y el amoníaco es hidrógeno. Entonces, son 3 sitios en los que sí o sí va a haber hidrógeno. Y es donde se está centrando, me parece correcto. Bueno, pues si te parece dejamos un poco de lado estas visiones globales de cómo va a evolucionar el sector. Vamos ya también un poco a tecnología. Tú, Marcos, que eres un experto en pilas, bueno, en el sector de hidrógeno en general, a nivel técnico. ¿Estás siguiendo alguna mejora tecnológica que creas que va a revolucionar o que creas que es interesante, ya sea de producción de hidrógeno, ya sea de consumo en algún sector o pilas o cualquier otra cosa? A ver, yo creo que claro, la gente cuando empezó el hidrógeno en plan a ser famoso hace 3, 4, 5 años, se pensaba que era todo nuevo, todo por desarrollar, todo por crear. Y claro, la gente que llevamos aquí, pues 15 años, sabíamos que ya había un estado del arte muy desarrollado. Eso quiere decir que sí, va a haber mejoras, pero que mejoras disruptivas de la leche es más improbable que se den porque ya hay un recorrido, no es el primer año que se crea, no es como el grafeno que apareció de repente, no, el hidrógeno no es el grafeno, el hidrógeno era el grafeno hace 23 años. Entonces, mejoras disruptivas lo veo complicado. Ahora, que va a haber, que como hay mucha inversión, está habiendo
mejoras, más que en la eficiencia y tal, en la fiabilidad de los equipos, en costes debería haberlas, aunque no las está viendo aún demasiado. Sí, creo que eso va a pasar. Pero la principal mejora va a ser en costes y eso va a ser por los chinos, básicamente. Y a nivel tecnológico, pues es que el SOEC, que siempre está aquí, que va a venir, yo no veo que vaya a acabar de venir en corto plazo, ni a 2030, no veo mucho SOEC instalado ni en 2035. El alcalino presurizado, bajo mi punto de vista, es el que ganará bastante la partida y no creo que tenga tanto margen de mejora en eficiencias. Y el único que está por ver es el AM, si realmente logra ser fiable y todo lo que promete. Pero vamos, yo no veo tampoco instalaciones de 50 megas de AM hasta 2032, por decir una fecha. Y bueno, y en pilas no hablo porque las pilas es una pena para mí, pero yo soy experto de verdad en pilas y las pilas son un poco olvidadas en el sector hidrógeno porque hay pocas aplicaciones hoy en día más allá de algún cambio. Bueno, ya llegará el momento de las pilas, paso a paso. Primero producción. Cuando lleguen las pilas, entonces me forraré yo, porque ahí es donde soy de los pocos que saben pilas, pero de momento, las pilas. Así que si alguno tiene un proyecto de pilas, llámame. Marcos al teléfono. Vale, y otra cosa, antes no me quería meter cuando estabais comentando, Bryce y tú, acerca de las cuotas, pagar por emisiones y otras cosas similares. Viendo a nivel global, viendo que otros países no están imponiendo estas mismas multas, no tienen estos mismos objetivos, ¿crees tú, Marcos, que España y Europa pueden perder competitividad por querer ser una potencia sostenible? Bueno, es que no es una creencia, es un hecho. Bueno, ¿crees que es un hecho que nos va a perjudicar y que va a llevar un poco al colapso económico? Es complicado de saber, pero es un hecho que vamos a perder competitividad a corto plazo, porque vamos a ser más caros para hacer lo mismo. La pregunta de si la pregunta sería más bien si a largo plazo la tendencia global va a ser eso, a muy largo, a 30 años, y entonces Europa estará mejor posicionado. Que entonces sería una decisión estratégica buena a largo plazo, también económica, ¿no? No lo tengo tan claro por una razón, porque no sé si por mucho que en Europa nos pongamos a ser muy verdes vamos a estar mejor posicionados, porque lo que veo es que vamos a ser muy verdes pero con electrolizadores chinos. Por tanto, los que estarán mejor posicionados también serán los chinos después. Y con electrolizadores americanos, no lo tengo tan claro. Al final, estar mejor posicionado es desarrollar tecnología. ¿Está mejor posicionado Europa ahora en fotovoltaica porque fuéramos de los primeros que diéramos subvenciones? No creo. Los paneles son todos chinos. ¿Sabes? No lo sé. No lo tengo tan claro. Si obsesionarte con ser el más verde si la tecnología no la generas tú es algo positivo económicamente. Y esta es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué crees entonces que deberían hacer los estados para ello? Para obligar a que la tecnología sea de aquí. Quiero decir, vamos a ser serios. A mí me parecería muy absurdo que Europa pusiera cupos y subvenciones, mellara su competitividad solo por ser el más verde y acabáramos importando todos los electrolizadores de China, incluso importando el metano. O sea, por ejemplo, vamos a tirar aquí un poco de flecha hacia Sudamérica. Aquí todo Sudamérica, y ayer hablé en prensa hablando de esto, está viendo con ojos a ver cómo va a vender a Europa hidrógeno, metanol, amoníaco. Vamos a ver, si no es competitivo en precio, ¿por qué vamos a comprarlo allí? ¿Por qué es competitivo con el de aquí, pero no competitivo en precio con los fósiles? Pues para eso prefiero que las subvenciones que ponemos se den más, pero sea la obligatoriedad de fabricarlo aquí, porque sería absurdo que demos subvenciones y pongamos cupos y todos los europeos perdamos competitividad y paguemos más por lo mismo para que el que se forre sea Chile. ¿No? No sé, igual estoy loco, no sé qué opinas de esto, pero yo lo veo un poco como que habría si das dinero y obligas, será para que se haga aquí. Marcos, yo le daría una vuelta más y diría, lo de China ya es hasta diferente, porque en las últimas 4 semanas ha habido 3 anuncios de fábricas chinas de electrolizadores que se van a implantar en España. Es por el tema de los aranceles y demás, pero es que China ya no es la fábrica barata del mundo, es que van a fabricar en España de forma barata también. Quiero decir, ya han dado el salto a... Bueno, hay que decirlo, los electrolizadores chinos de momento dan fallos, pero han dado el salto a estar en disposición de venir aquí, poner una cantidad de capital, no sé si regados o no regados
desde el gobierno chino. Supongo que sí, pero que ya no es simplemente fabricar en China barato, que es fabricar en España barato. Bueno, Al eso es final un estas fábricas ya adelanto. están... Por lo menos se ¿Cómo? fabrica aquí, porque eso es un adelanto. Por lo menos se fabrica aquí y se genera aquí empleo. Bueno, sí, pero es lo que hacíamos antes nosotros allí en China. Quiero decir, teníamos el valor añadido aquí, que es la ingeniería y demás, y luego allí la mano de obra barata la utilizábamos allí, ¿no? Yo creo que China tiene una ventaja tecnológica grande, porque han tenido un desarrollo y están metiendo mucha pasta. Y luego también la cadena de suministro, que China con todo el trabajo que ha hecho con las minas, puede garantizarse unos materiales también a unos costes muy competitivos, que igual en Europa estamos Y un poco más mentalidad, rezagados en Bryce, eso. mentalidad. Aquí en Europa diseñamos, no sé qué, primer prototipo, se lo cobramos a una pasta al cliente, porque claro, invertir, los chinos van a saco, Son más agresivos, sí. van a saco. Los chinos dicen, mira, aquí qué hay que hacer, meter 40 millones para hacer, o sea, van directamente, sin pensárselo, a por el precio más bajo. Y ya sumado a esto, yo creo que también el tema de importar tecnología puede ser positivo en el sentido de que no solo tienes esa transición ecológica barata y rápida, porque al final lo que tú has dicho, los chinos son unos animales, bueno, chinos, indios y demás, o sea, gente que va con todo comercialmente y, y también, y esto ya es una derivada, tú sueles decir la cuarta derivada, pues esto igual es una quinta o una sexta, pero digamos que es una minería moderna, ¿no? Al final, si ya a esas minas que son limitadas no tienes acceso, el comprar tecnología exterior te va a dar esos recursos como puede ser el iridio, el platino y demás a largo plazo pensando, que al final lo que sí que puedes desarrollar aquí es valor añadido en procesos de reciclaje, de recuperación y demás. Entonces, no lo veo tan crítico ni tan malo, o sea, lógicamente necesitamos y es bueno crear mucho valor añadido, no tanto de fabricación en mi opinión, sino de ingeniería, conocimiento y demás. Tú muchas veces das el ejemplo, ¿no? De tu amigo que lo han contratado, es un grupo chino y vamos, que está aportando muchísimo y se lo hacen ver así. Entonces, yo creo que ahí no es, vamos, no es tan penoso el hecho de recurrir a tecnología externa. Sí que es cierto que corres el riesgo de matar un sector que después no pueda volver a nacer y eso hay que verlo con mucho ojo. Pero mira, por ejemplo, en los paneles fotovoltaicos pasa lo mismo en China y ahora Iberdrola acaba de hacer una fábrica aquí en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, no creo que tenga que ser un no-go, vamos a decir, para este país. Ya, tecnología no, pero y la segunda derivada que hemos hablado, que es que importa, o sea, qué decir, imagínate que ponemos cupos de combustibles sintéticos de avión y los fabrican en Chile y nos los mandan. Eso me Eso no parecería a me mí un parece que fracaso tuviera mucho absoluto. sentido. Bueno, pues todo Sudamérica está basando su política del hidrógeno en esto, Ujú. ¿no? Sí, O sea, todos pero hablan de exportar hidrógeno o combustibles sintéticos o no sé qué. Claro, cuando eso no es rentable, cuando eso no está en mercado, lo que estaremos haciendo es directamente pagar y subvencionar para que ellos desarrollen tecnología. sí, o sea, hay países como Alemania lo que buscan es mantener la industria en Alemania, es decir, importar combustibles y mantener la industria y puestos de trabajo, pero eso yo creo que a nivel país tú tienes que minimizar las importaciones de combustibles siempre que sea razonable, es decir, siempre que aquí puedas hacerlo a un coste con el que no pierdas tanto. Lo que yo O también sea, opino que yo justificaría más el hecho de que, oye, ponte que estamos dando 100 unidades de subvención o de penalización. Pues prefiero dar 200 o 150 y que se haga aquí. Porque dar 100 para que se las lleve otro, pues por lo menos damos la subvención adecuada o ponemos la penalización adecuada para que se haga aquí. sí, Ya, pero bueno, o sea, sabes que hay unas necesidades que los recursos endógenos no las van a poder satisfacer y vas a tener que importar. Eso es Bueno, así. pero puedes importar petróleo. Quiero decir, puestos a importar más caro, importa petróleo. ¿Sabes lo Sí, que te quiero decir? Porque importar al doble de coste de fuera, es que para eso importa a un poquito más de coste que se haga aquí, por lo menos generas economías, que si no es, directamente Europa es el primo del mundo. Lo que hace es, aparte de perder competitividad, regalar su dinero a otros, para que ellos ganen. Porque si tú haces eso, imagínate que tú hicieras eso, lo que estaría pasando es que tú estarías perdiendo competitividad hoy sin ningún beneficio económico futuro posible, porque aunque en el futuro el hidrógeno sea la moneda de cambio dominante energética, los que tendrán la posición buena sería Chile, no España. Y no, encima no, lo está habrían hecho con claro. tu dinero. O sea, es que es absurdo. Está claro, o sea, al final lo que tú tienes que hacer es minimizar la dependencia exterior en términos de energía y que Otro el tema, dinero se quede aquí. otro tema es que Chile lograra hacer combustible sintético competitivo con el petróleo. Entonces, bueno, entonces ojo, entonces igual sí le compramos.
Pero Sí. eso me Y parece ahora bastante que hablas improbable que suceda, ¿sabes? ahora que hablas de precios, Marcos, y esto últimamente haces mucho análisis, en el informe lo has reflejado también. ¿Cómo afecta el precio o el coste, mejor dicho, de los combustibles fósiles en la transición? Y sobre todo, pues en el desarrollo de nuestro sector, ¿no? Claro, por comparativa, ¿no? Supongo que te refieres a que yo siempre hago la referencia a la comparativa, a que a más baratos son los combustibles fósiles, menos incentivo hay de mercado a que se hagan alternativas. Y a más caros son más incentivo. Entonces, a más caros están los fósiles, más probable, por así decirlo, es que se hagan proyectos de hidrógeno, porque salen más rentables, o de hidrógeno, o de eléctrico, o de lo que sea. Y básicamente en el caso del hidrógeno es muy relevante el precio del gas, que ahora no es que esté barato, pero no está como estuvo en 2020. Entonces, pero sigue sin estar haciendo precio. Sí. Supongo que te referías a eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un poco por reflejarlo, ¿no? Porque al final, bueno, No, porque en el informe también hice unas cosas de curvas de precios y no sé qué, que son de curva de precio de energía, que es otra cosa. No sé si hablabas de eso también. sí, eso lo mantuve un poco aparte porque al final, de forma acústica, es un poco difícil de interpretar, pero sí, o sea, el efecto de... Y lo hemos visto todos. De hecho, bueno, nosotros hemos hablado con alguna empresa, incluso que ha recibido Pioneros 1, otra que ha recibido Pioneros 2, que nos decía, joder, es que en 2022 todo el mundo me quería comprar el hidrógeno, ahora que ha bajado el precio del gas, ya no le interesa a nadie. Entonces, al final eso también hay que mantenerlo Y en vista. que para que el proyecto sea viable, te lo tienen que comprar al precio que te lo haga rentable 15 años. Es Y que eso sobre vale todo picos de que al precio. final las empresas comparan, quiero decir, incluso antes hablábamos del tema de los barcos. El metanol para barcos no es solo e-metanol, compite con el biometanol, compite con el e-metano, compite con el biometano. Al final hay muchas otras alternativas que tienen distintos costes, distintas emisiones de carbono asociadas, incluso el CI score y demás, y que esto es una comparativa, o sea, no es un one way, ¿no? Hay que vencer a otros combustibles sostenibles también. Sí, claro, que se podría hacer combustible sintético con biometano reformado y después juntado con CO2 también, ¿eh? Sí, bueno, un montón de cosas. De hecho, Solaric está haciendo algo muy parecido a eso que comentas, ¿no? En las plantas que han anunciado y a mí me parece súper inteligente, súper inteligente. Oye, y Marcos, ya mi última pregunta también para el podcast, ya se ha caído por ahí en medio, pero quiero insistir en esto porque me ha parecido una muy buena conclusión. ¿Cuáles son los mejores proyectos? Es decir, ¿solo los mejores prevalecerán? ¿Cuáles son los mejores? ¿Y qué empresas puedes identificar así? O sea, los mejores proyectos, claro, como mejor proyecto es complicado decirlo, ¿no? Pero como mejor empresa, tampoco sé decir de nombres porque no lo sé, ¿no? Pero sí que es los que vayan a tener paciencia. O sea, las mejores empresas, las empresas que van a estar en el mundo del hidrógeno a largo plazo, son las que entiendan que hoy lo que tienen que estar es desarrollando sus proyectos con la calma y la paciencia para esperar a la oportunidad. Y la oportunidad puede venir en forma de muchas cosas, puede venir en forma de normativa sobre todo, pero puede venir en forma de precios altos de los combustibles fósiles. Mañana sube el diésel, mañana sube el gas natural, etc. Puede venir en forma de varias cosas. Entonces, son aquellos que no tengan la necesidad por la empresa y por su board de financiación de invertir hoy. Son empresas que pueden decir, oye, mira, yo estoy desarrollando, me invento, CEPSA, ¿no? O yo estoy desarrollando, no sé si tiene esta política, pero supongo que sí. Yo estoy desarrollando un proyecto y voy generando los acuerdos. ¿Y cuándo voy a invertir realmente? Pues en realidad no lo sé. Igual en 2030 voy a invertir, no lo sé. O igual mañana. Pero lo que estoy es desarrollando el proyecto con la paciencia y la calma de saber que soy una empresa grande, que me puedo gastar 1.000.000 de euros al año en desarrollarlo, un proyecto que serían 1.000, y que entiendo que gastarme 1.000.000 de euros al año en desarrollo de proyecto durante 10 años son 10 millones, que no es nada para un proyecto de 1.000 millones. Y estoy dispuesto a tener paciencia, a invertir en el desarrollo del proyecto e ir caminando. Esas son la gente que ganará en el hidrógeno, porque son la gente que estará en el sitio adecuado con el desarrollo del proyecto adecuado. Y los que quieran ir rápido y correr ahora y ahora paren y se salgan y quieran volver, cuando quieran volver no pillarán la oportunidad. Como dicen aquello de, esto es una frase muy liberal, ¿no? Que la suerte te pille trabajando, pues lo mismo el hidrógeno. Que la suerte de que la normativa ha cambiado, de que ha subido el precio del gas, de que se han dado ciertos cambios que hacen viable algunos proyectos, te pillen currando en tu proyecto los últimos 10 años. Y relacionado con esto, Marcos, para que las
proyectos sean buenos y tengan un off-taker y etcétera. ¿Crees que estas plantas o las plantas que se están planteando están optimizadas con todos los potenciales revenues asociados o queda margen todavía de mejora? ¿Cómo? ¿Que queda margen de mejora? A ver, repite, perdón. Sí, si están optimizadas, si tienen, pueden optimizarse pues, oye, con sinergias con otros proyectos, con sacar beneficios de las garantías, sacar beneficios de venta de calor, sacar beneficio por, oye, quitarle un problema a un tercero. Ya. Yo creo también que las optimizaciones de ese tipo suelen llegar cuando el mercado está más desarrollado, ¿no? Como que hoy estamos hablando de, oye, generar hidrógeno para una cosa y yo creo que el modelo de negocio se tiene que centrar en esa cosa. Rentable no es hasta que no haya subvención o cupo y por tanto, complejizar tu proyecto infinito hoy cuando no va a ser rentable por mucho que lo complejices y lo que vas a hacer es complejizarlo, hostia, no estoy seguro de que sea la mejor opción en un proyecto con la tecnología actual que ya va a tener problemas y complejidades, ¿no? Entonces decir, no, es que ya lo que voy a hacer es que mi electrolizador va a ser una cogeneración y va a generar calor y no sé qué, y voy a revalorizar el oxígeno. Sí, sí es fácil. Ahora, empeñarte en eso no va a hacer viable tu proyecto y lo va a hacer más complicado. Esa es mi sensación. Céntrate más en el mercado, en el sitio donde tu hidrógeno va a ser comprado y te lo hace rentable. Yo aquí también lo veo como ha sucedido en otros sectores. Al final, y bueno, relacionándolo con lo que se comentaba antes, al final las empresas que sean, vamos a decir, más valientes, vayan un paso por delante y demás, bueno, yo creo que convendremos en que ahora mismo todo el mundo se está poniendo en el peor caso, ¿no? Costes más elevados, precios de la energía más prudentes, pero al final esto son upsides súper interesantes, ¿eh? Marcos, y ya para terminar, mi última pregunta, y lo has ido dejando caer también, pero un poco centrado en todo lo que hemos ido comentando, ¿no? ¿Cómo crees que se transpondrá esas directivas? ¿Qué crees que se tratará de hacer para fomentar el desarrollo del hidrógeno? ¿Y cómo crees que en los próximos 5 años, de aquí a 2030, se desarrollará este sector? Has dicho que plantas pues de hasta unos 100 megavatios. ¿Crees que se cumplirán objetivos, que no se cumplirán objetivos? ¿Qué expectativas tienes para estos, 4 o 5 años que nos quedan? De aquí a 2030 tengo expectativas de que haya un sentimiento de bajona en el sector, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final lo que yo he definido que son algún proyecto de 100 megavatios y con suerte algún uno grande de aquí a 2030, respecto a la expectativa es una bajona de la hostia, ¿no? Es como, hostia, la gente pensaba aquí que vamos a hacer gasoductos, poco menos, ¿no? Yo lo que he dicho es que vamos a hacer pues proyectos como el de que tiene Iberdrola o la siguiente derivada de ese, ¿no? Algunos. Eso es lo que yo veo. Y empezando a funcionar en 2031, por decir algo, ¿no? Pues claro, veo una deriva del sector hacia gente huyendo, hacia toda la gente que vino, hacia una sensación del hidrógeno deja de estar en la palestra, deja de estar en los medios y pasa a ser un sector que es lo que siempre ha sido, que es un sector industrial, entre comillas, olvidado por los medios, porque a los medios, cómo se producen combustibles sintéticos, les interesará un día y ya está. Y a partir de ahí, un curro más de fondo, bajo bambalinas, como se dice, de ir desarrollando esos proyectos menos de los esperados. Y siempre muy a la luz de lo que pase con la normativa. Y no sé qué va a pasar con la normativa. Yo soy experto en normativa y creo que el marco jurídico europeo pues se tiene que desarrollar. Me refiero, no es que se desarrolle, ya está desarrollado, pero tiene que mantenerse para ganar esa confianza. Y luego me gustaría cerrar con una parte que hemos hablado antes un poco justo normativa respecto al liberalismo y que si no hubiera si el mundo fuera liberal total no habría hidrógeno porque el sector privado es muy cortoplacista y tú lo has definido así, Bryce, y yo no diría cortoplacista, lo que yo me gusta decir mejor es que el sector privado trata de ganar dinero y no paga por las externalidades a largo plazo. Es decir, hoy en día las empresas no contaminan porque no se les deja, pero es más barato contaminar. Entonces, si te dejaran lo harías, porque la gente contamina todo lo que le dejan, ¿no? Entonces, eso son externalidades. Es como no estás pagando por cosas que haces que impactan en la libertad de todo el resto de los ciudadanos, ambiental o socialmente, igual que ahora no se permite que trabajes 14 horas al día, que es impactar una externalidad en el resto de los ciudadanos. Entonces,
hay que ver, y esos son todo pactos sociales que vamos generando, que la gente hoy en día, trabajar 10 horas al día, pues le parece una locura, pero bueno, ¿y por qué 8 y no 6? ¿No? Pues es un pacto social al que hemos llegado de una externalidad que no queremos que, un límite de externalidad que no queremos que las empresas sobrepasen y que por tanto paguen por esa externalidad, porque es más barato pagarte lo mismo y que trabajes 12 horas, ¿no? Entonces están pagando porque trabajes 8, y están pagando porque no emitan humo negro, y están pagando por etcétera. Entonces, hay que ver cuál es el pacto social al que se va a llegar y las externalidades que se van a permitir y las que no en el mundo del hidrógeno. Y eso está relacionado con cuánto cupo van a poner y cuánto penalización van a tener que pagar. Pero lo veo más en términos de externalidad que en el largo plazo. Y cerramos aquí. Pues aquí cerramos entonces, Marcos. Bueno, el informe, que no lo hemos comentado, está disponible en la página de OBS y tú, por supuesto, en LinkedIn lo tienes también en las últimas publicaciones. Un informe además que se lee rápido, se lee en un par de horas y que bueno, que sí que recomendamos, porque sabes que aunque no siempre estamos en la misma onda, vamos, tus opiniones siempre son una forma de pensar hiper interesante y que en muchas ocasiones te hace cambiar de onda, con lo cual que mejor que alguien que te enriquezca, ¿no? La forma. También te digo que se me están acabando las ideas, porque llevo 4 informes ya, o sea, este año he hecho 2. El siguiente de IA en el campo del hidrógeno. Sí, estaría guapo. Otra cosa que tenemos que recomendar, que bueno, no lo sabía yo, pero precisamente vamos a publicar este episodio el día 15 y nosotros salimos en tu podcast el día 16, que es ¡Vamos! Café y Puro, que es un podcast nuevo que tienes, que yo creo que ya todo el mundo es consciente, pero el que no lo sea, por favor, que no se lo pierda, que además está súper interesante. O sea, voy a salir yo en el vuestro el 15 y vosotros en el mío el 16. Sí, esto es un... Esto es espectacular. ¿Cómo Vas a generar un agujero negro guapísimo ahí. Va a estar Spotify que no va a saber qué hacer. Y desde luego, pues oye, segunda vez que vienes, esperamos a la tercera, porque eso ya es o el fin del mundo o lo hacemos cada uno desde Bali y otro desde las Maldivas. Así que eso es. A ver cómo avanza esto en los próximos años. Un abrazo grande, Marcos, mil gracias. Un abrazo, chicos. A ver si nos vemos pronto. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que nos ha acompañado nuevamente Marcos. Un placer siempre tenerla aquí con nosotros. Esta vez ha venido a hablar de su libro y nunca mejor dicho. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.